Amigas y amigos de Tesi Café, es un gusto estar como cada martes con ustedes en punto de las 19:20 horas en su programa de los lamentos, de los afectos, de las emociones, de los avances, retrocesos y contingencias que tiene esta cuestión llamada tesis. El día de hoy tenemos un programazo que llega gracias a que ustedes lo pidieron en los mensajes que nos mandan a través de WhatsApp, de Facebook y de Instagram. El programa es ser tesista y estar en el posgrado. Un laberinto sin salida. Y para ello tendremos la presencia de Paulina Fitz. ¿Cómo estás, Pau? Hola, querido, muy bien. Gusto en saludarte a ti y a todas y todos. Gracias. Igualmente, mi querido Axel Yáñez. ¿Cómo estás, Axel? Hola, ¿qué tal, José? Un gusto. Gracias por la invitación y ojalá se ponga interesante para todos. Se va a poner muy bueno, como ya lo sabe nuestra tesis cafecista, quien empezará esta sección el día de hoy. Brenda Ugalde, de la sección Soy Tesista, nos va a hablar sobre sus avances, sobre también retrocesos, pero en este momento la comunidad de Tesicafé le eligió para que le representara y nos contara un poco de cómo ha ido su proceso de tesis, ahora mismo ya con un capítulo terminado, con una fuerte pelea contra la industria cultural, en donde ahora, ya en este momento va ganando Brenda. Adelante, mi querida Brenda, cuéntanos un poco, ¿cómo te ha ido con la tesis? Pues muchas gracias por la invitación y por elegirme, compañeros de Tesicafé. Pues he de decir que me ha ido muy bien porque he adoptado un método distinto al que había manejado antes, digamos, 3 años. Y fue encontrar este método pues muy al estilo alemán, como de ser puntual, de ponerme horas específicas para trabajar y ser muy puntual en ello, o sea, ser muy constante y decir, si voy a trabajar de 7 a 9, es lo único que voy a hacer. Y eso empezó porque, como muchos saben, pero muchos otros no saben, me fui a vivir a Alemania un semestre y en un pueblo donde no tenía nada que hacer, entonces pues me dediqué a escribir el primer capítulo y siento que adopté un poco la cultura alemana de ser muy puntual. Si vas a trabajar, vas a trabajar. Si te vas a divertir, te vas a divertir. Si vas a ir al baño, vas a ir al baño. Entonces, eso creo que impactó bastante en mi vida. Además, después, pues me eché el capítulo en 3-4 meses que estuve allá. Y ya cuando regresé, pues ya empezamos a pulirlo un poco más, pero no ha sido un camino tan fácil, sino ha sido prueba y error con distintos métodos. Y justo ahora, en otra tesis cafecista también nos compartió el método Pomodoro y ahí voy también con ese. Creo que también un poco de competencia entre tus compañeros es un incentivo bastante fuerte para terminar, para concluir. Muy bien, además tú eres parte de este grupo de Tesicafé que han hecho su grupo, además de las sesiones para que se reúnan ustedes y desde que tomen café o compartan sugerencias, ¿no? Incluso por ahí reclamos hacia asesores o asesoras, también lo ponen en común entre ustedes y también es un grupo de apoyo padre, ¿no? Sí, exacto. Creo que el grupo de apoyo es indispensable en la vida de un tesista, porque no está solo y entonces todos manejamos la crisis de distinta manera y a lo mejor lo que el otro sabe te puede ayudar para pues calmar un poco las aguas, ya sea con tu asesor, con tu tema, ¿no? Lo que a mí me ha pasado es que no entendía muy bien qué eran industrias culturales y dónde se dividían las industrias creativas, pero con la discusión con mis compañeros y con ahora ya mis amigas, pues pudimos ver que es un tema que no es muy claro. Sin embargo, al ser una tesis de licenciatura tampoco me tengo que complicar tanto, ¿no? Y ver los diferentes puntos de vista que ellas me pueden dar, y no solo ellas, sino otras personas, para abordar el tema. Te saca mucho del apuro, más que del apuro, como de esta discusión interna de por qué camino vas a llevar tu capítulo. Brenda Ugalde, Comunidad Tesicafé, Facultad de Ciencias Políticas UNAM, hizo 3 protocolos, uno de ellos le gustó,
ya terminó el primer capítulo. Se dice fácil, pero no es fácil. Lo señalo porque creo que es un gran ejemplo de que primero hay que enamorarse de su tema, así sean 3 temas. De este tema yo veo muy enamorada a Brenda. Se dio su gustito de, ya luego nos contarás también, porque también ahí tiene un buen de tips para viajar al extranjero, Brenda. Se fue a Alemania, estuvo allá, adoptó un poco de la cultura, vino acá, la resignificó, negoció con ella misma, y ahora mismo estamos muy contentos y contentas de que hayas avanzado. Axel, Pau, ¿qué le recomendarían a Brenda? Ahora mismo tesis de licenciatura, vemos que tiene un buen avance, trae una actitud chida, ya nos contó algunas contingencias que ha vivido. ¿Ustedes qué le recomendarían a Brenda y a la gente de Tesicafé que nos ve y ahorita se identifica con Brenda? ¿Quieres comenzar, camarada? No, adelante, por favor. Bueno, lo que dijo Brenda es algo súper interesante e importante saber que las tesis tienen niveles y el de licenciatura hay que ponernos en cuestiones realistas y no tratar de hacer más porque si no nunca vamos a acabar. Entonces, el consejo que yo les daría y que me lo diría a mí misma en el pasado y que creo que Brenda lo anotó bien, es saber cuando tu tesis de licenciatura, hacer una tesis de licenciatura y concentrarse en eso. Sí. Yo por mi parte rescato mucho lo que Brenda comentaba respecto a que sentir la competencia de sus compañeras. A mí, por ejemplo, el término competencia no me gusta tanto porque justo creo que te puede meter en conflictos, ¿no? Pero yo puedo decir que yo lo experimenté en la licenciatura y en la maestría y que fue hasta que llegué a este punto del doctorado en que tuve que entender que no me funcionaba, ¿no? Competir con los demás, pero qué afortunado que tengan este espacio virtual, que sería un trabajo similar al de un seminario, porque en el seminario creo que eso era lo que a mí me ocurría. Cuando yo estaba en los seminarios, en realidad no era tanto que avanzara en la tesis a partir de discutirla con otros, ¿no? Sino que me volví a meter mucho en el personaje que entendía que tenía que sentarse a traer nuevos avances, porque no podías presentarte ahí pues frente a tus compañeros y el profesor que dirige el seminario con nada de avances. Entonces creo que debería seguir con esa dinámica si le está funcionando, ¿no? De compartir avances y frustraciones con compañeros, y me imagino que puede funcionar a manera de seminario, lo cual rescato mucho. Excelente, excelente. Axel y Pau nos van a estar acompañando en todo el programa. Ahorita voy a decir quiénes son estos 2 célebres personajes. Fue plan con maña para que los jaláramos. Esto es como una suerte de Shark Tank, pero en chido, ¿no? Aquí no engañamos, aquí no damos dinero, aquí no nos van a sacar alguna nota ahí como fake. No tenemos dinero. No tenemos dinero que ofrecerte, amiga Brenda, pero sí mucha motivación. Sí nos has convencido, no me salgo de tu proyecto, sigo contigo en tu proyecto. Por ahí Axel y Pau son personas bien chidas que también seguro puedan echarte la mano, porque ya platicábamos que hay temas afines. Brenda, ¿con qué tesis tips nos dejas para las personas que nos ven y ustedes ahorita están como, bueno, sí está chido, pero todavía como que no me animo, me siento un poco perdido? ¿Qué les dirías como tesis tips finales a quienes nos ven? Pues que elijan en primer lugar un tema que les apasione, con el que no se aburran, o sea, que sea como ver su programa favorito cuando eran niños, el que no te perdías a las 8 de la noche, así, ver tu tema como algo que te apasiona, o como fútbol, si es que te apasiona el fútbol, para que no te aburra, que es lo que a mí me pasó con los 3 protocolos anteriores. Entonces, este sería mi primer tip. El segundo es encontrar un método que te funcione. Tal vez, como decía Axel, a él no le gustaba mucho la competencia o sentir esa competitividad, pero hay como cositas que te incentivan, como sí, ella va a entregar protocolo, o ella va a entregar 3 cuartillas, o yo tengo que entregar también eso. Lo que yo tengo de sistema con mis compañeras es quien no entregue el sábado un avance, dona 10 pesos al jarrito virtual. Eso no lo sabía. Y al final, pues ya, o sea, quien sea puntual con las entregas se va a llevar ese dinero, ¿no? Entonces, como buscar un método que te funcione con compañeros, con amigos o contigo mismo. Y lo tercero es ser constante y trabajar por lo menos 1 hora, 2 horas diarias en tu tesis. Maravilloso. Y pues nos dejaste con la duda, yo lo sé, pero la gente no. ¿De qué es tu tesis? Porque sabemos que te gusta, que es como tu programa favorito, que es como un partido de fútbol que te apasiona, pero ¿de qué es tu tesis?
Mi tesis es una propuesta, bueno, es una tesina. También creo que, como decía esta Pau, hay que saber qué límites trae la tesina también. Es una tesina es una propuesta de documental sobre los músicos independientes en la Ciudad de México. Y mi propuesta es como seguir la vida de 4 músicos residentes en la Ciudad de México y crear la narrativa a través de los manifiestos del free cinema y la estética de ese movimiento. Va a estar muy chida esa tesina, se los aseguro. Mucho éxito con la tesina, mi querida Brenda. Gracias por estar con nosotras y nosotros. Vamos a un pequeño corte y regresamos para presentar a nuestros 2 invitados, Axel, Paulina, Axel. Vamos a hablar sobre eso de entrar al posgrado, mantenerse en un posgrado, qué hay dentro de un posgrado, cómo se sale de un posgrado. Un laberinto sin lugar a dudas del cual esperamos salir todos y todas. Vámonos, sigan participando por favor y regresamos a su programa Tesis Tips. Muchas gracias, Brenda. Felicidades, Brenda. Gracias. Saludos, sigue así. Gánate el dinero. Amigo y amiga tesis cafecista, para este momento te preguntarás ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalic, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego. ¿Has probado de todo y sigues sin avanzar en la tesis? Nosotros también pasamos por ese proceso y henos aquí, en este momento, desarrollando este método que te prometerá no solamente que desarrolles teórica y metodológicamente el proyecto que tienes en mente, sino también aprender a disfrutar este proceso llamado el proceso rumbo a tu titulación. Si has llegado hasta aquí, me imagino que es porque no te gusta el camino fácil. Me imagino que estarás ponderando opciones y que una de tantas que podrías considerar es un trabajo que a ti te llene profesional y personalmente. Si sigues esta lógica y sigues viendo este video, me parece que estamos en la misma sintonía. Tesicafé es un método que hemos incorporado a través ya de algunos años y que el día de hoy tiene a personas tituladas, algunos más en su proyecto y otras tantas a punto de culminar este proceso. Si te preguntas qué hacemos aquí, cómo lo logramos, es muy sencillo. Primero nos ponemos en tus zapatos y posteriormente tenemos material propio que nos ha permitido, junto a la especialización en seminarios, conferencias, participación en libros y en congresos, ofrecerte un método adaptado a tus necesidades. Espero que te hayas quedado un poco picado o picada, porque de este modo tú, junto a nosotros, estarás desarrollando más que una tesis. Regresamos a estos Tesitips. Muchas gracias por sintonizarnos. Recordamos que puedes participar a través de nuestras redes sociales digitales, sean Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp. Aparecemos como Tesicafé en cualquiera de ellas. Esperamos tu participación para poderla leer, comentar, dialogar. Voy a presentar a nuestros y nuestras 2 invitados que tenemos el día de hoy.
Tenemos por un lado a Paulina Fitz, quien es candidata a doctora en ciencia política, maestra en estudios políticos y sociales por la UNAM. Ni más ni menos que obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de tesis sobre estudios electorales de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en la categoría maestría y el reconocimiento a la mejor tesis de maestría del programa de posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM en 2016. Su tesis doctoral se titula Alternancias post-estabilización en América Latina, límites y posibilidades de innovación de los nuevos partidos gobernantes, México, Venezuela y Colombia. Su artículo más reciente es Configuraciones representativas y democracia interna, los consejos del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en las post-alternancias. Se especializa en política comparada, estudios organizacionales, regímenes políticos y partidos. Y finalmente, ha colaborado en proyectos de investigación en instituciones públicas y privadas. Creadora del blog que le recomendamos mucho, La Micro-Macro Política de la Vida. Bienvenida, Pau. Muchas gracias por la invitación. Saludos a camarada Axel. Excelente. Y vamos justo a darle entrada a camarada Axel, quien es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de dicha institución ya desde hace 5 años, interesado en el estudio y divulgación del análisis del discurso político, las estrategias de comunicación política y la ideología. Articulista regular de la revista Zócalo, que también le recomendamos mucho, periodista y creador de contenidos digitales independientes. Yo personalmente a los dos los he visto en acción. Yo creo que Axel no se acuerda, pero yo fui un examen profesional que él estuvo de jurado. Fui con Jesus, que está produciendo, y dijimos, este chavo de la colita, porque traes una colita, habla chido, y nos parece que estuvieron buenas sus observaciones. Y con Pau estuvimos en un seminario por allá en el sur de México, y vi cómo Pau se les puso a los políticos frente a frente y les dijo 2 que 3 cosas. Hoy se están cumpliendo, ¿verdad? Pero lo que les dijiste hoy se está cumpliendo. Te hubieran hecho caso en ese momento y no se hubieran desintegrado más. En fin, doy mi agradecimiento a ambos por estar con nosotros. Axel, Pau, pues entramos a lo mero bueno, ¿no? Sí, Josué. Pues qué gusto igual saludarte y gracias por la invitación. Digo, saludarte ya en este formato de compartir nuestra experiencia como tal. Y no te recordaba, sí recordaba que nos habíamos visto en algún lugar previo a una presentación del libro donde sí ya nos saludamos en forma, ¿no? Pero en ese examen, recuerdo bien el examen además, entonces qué afortunado que nos hayamos conocido en ese espacio. El dato curioso del día. Sí, claro. Y por mi parte, olvidaste que también participamos en un programa post-elecciones o preelecciones, justo ahora no recuerdo, y también estuvo bonita el ejercicio antes de la alternancia de 2018, así que sí, ya llevamos largo rato. Tienes toda la razón, y le mandamos un saludo a Fer Amor mío, profesor que nos juntó ese día, gracias a él nos conocimos. Tienes toda la razón, Pau. Que por cierto, ahí nos daban pulquito, entonces ahora que termine la pandemia y hagamos Tecitips en vivo, estaría bueno retomar la idea de un pequeño pulquito para dialogar. Dialogar académicamente. Un mezcal, por favor. Un mezcalito puede ser. Muy bien, entonces, Pau y Axel, miren, cuando estamos en posgrado, ¿no? Y digo estamos porque también me toca estar en esta lógica que platicábamos fuera del aire, nos olvidamos cómo fue entrar. Entonces, muchas dudas nos han llegado de cómo es entrar a un posgrado. Entonces, los entiendo porque tú te pones fuera de la universidad, si vienes de la universidad pública, es más fácil que te decantes por un posgrado público, pero hay otros, ¿no? Profesionalizantes, hay otros de medio tiempo, hay otros que no son posgrados, son másters. Entonces, hay una gama enorme de posibilidades, y yo quiero que ustedes nos cuenten, ¿cómo fue entrar al posgrado? Bueno, yo justo iba a empezar con esa diferencia que tú haces de que no todos los posgrados son iguales. En mi caso, entré al posgrado de dedicación exclusiva del CONACYT y quería diferenciar entre entrar a la maestría y entrar al doctorado. Creo que es muy importante porque no es un universo completamente distinto, incluso los objetivos, las motivaciones, las perspectivas, los proyectos, los procesos. Entonces, con respecto a entrar a la maestría, me gustaría anotar que yo entré a la maestría porque tenía una trayectoria, sentía que le debía a la universidad porque yo no había sido una estudiante ni lejanamente comprometida con la licenciatura, o sea, no había sido yo la estudiante perfecta que había querido ser y quise estudiar más la maestría. Y afortunadamente para mi ingreso a la maestría yo tenía una idea que había descubierto en mi tesis de licenciatura, un problema de investigación que resultó ser sólido. Entonces entrar para mí fue una experiencia muy bonita
justo por esa posibilidad que tuve de construir el proyecto, y me tenía como muy satisfecha, muy segura, estaba muy fuerte, me sentía al entrar a la maestría, y ahorita les cuento lo que pasó al entrar al doctorado. Está bueno dejarlo en suspenso. Axel, ¿qué pasó contigo? ¿Qué fue lo más difícil de entrar? De entrar a la maestría, yo creo que es la aprensión que sientes respecto a los tiempos y la incertidumbre respecto a si te vas a quedar o no. En mi caso, yo creo que había tenido una buena trayectoria en la licenciatura. Cabe anotar, esto no lo incluye en la semblanza, pero bueno, soy licenciado y maestro en comunicación, ¿no? Entonces, mi formación en la licenciatura era muy periodística, cuestión con la que me sentía muy a gusto, pero también tenía esta inquietud de seguir estudiando, inquietud que se compaginó en ese momento con, pues de hecho, con la camarada Paulina, ¿no? En ese momento empezamos a hacer planes en conjunto. De hecho, vivimos la tesis de licenciatura en conjunto. Y nada, creo que eso aceleró mucho mi proceso de entrar a un posgrado. Yo creo que en otro tiempo yo concebía entrar a un posgrado muy parecido a otras de las opciones que mencionaste al inicio, ¿no? Yo contemplaba el posgrado como, no, pues yo voy a trabajar mucho tiempo, pero un día sí me gustaría seguir estudiando, ¿no? Casi por gusto. Cuando lo haces muy jovencito, como recién que egresas de la licenciatura, creo que el asunto está en que yo me acuerdo que fue un año de hacer tesis de licenciatura, fue una tesina en ese momento, un año de trabajaba en TV UNAM, ahí enfrente de la facultad, pero eso fue muy intencional. Yo quería acabar enfrente de la facultad, como yo decía, no, y de aquí me paso a la biblioteca y demás, ¿no? Creo que eso hay un poco de autoengaño en toda esa cuestión, y hay mucha fantasía. Yo lo veo en los chicos que me preguntan, ¿no? Oye, ¿y cuándo sale lo de la maestría? Pero ni siquiera han iniciado su tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, hay mucha fantasía en ese sentido. Yo afortunadamente tenía claro que no, o sea, que había que tomarse muy en serio lo de los plazos, ¿no? Que había que terminar la primera tesis, y que no había que estar tan saturados. Yo te puedo contar de mi experiencia de entrar a la maestría, que sí requirió decisiones de vida, que aún las he repensado, ¿no? Pero recuerdo que me ofrecían un trabajo de tiempo completo en 2 ocasiones en un mismo medio de comunicación, cuestión que no creo que vayan a volver a hacer, pero ocurrió en 2 ocasiones, ¿no? Las 2 ocasiones dije que no, porque justo yo sentía que mi trabajo de medio tiempo que tenía en ese momento me permitía hacer el proyecto. Al final terminé renunciando también a ese trabajo para meterle de lleno al proyecto, para estudiar además, cosa que me parecía, porque te decían todo lo que tienes que estudiar, ¿no? Para el examen de ingreso a la maestría. A mí me parecía un mundo de conocimiento que a la fecha no domino, ¿no? O sea, que en realidad, pues casi tienes que ir confiando en que sabes mucho, ¿no? O que puedes tener la capacidad para responder un examen, sobre todo. Entonces, fue eso. Sí creo que tuvo que ver con tomar decisiones de vida, ¿no? Me quedaría con esa parte. No es tan sencillo. Puede ser que haya quien acabe ahí por casualidad, casi en estos de dedicación exclusiva y posgrados de excelencia, ¿no? Que incluyen beca y demás. No creo que sea tan el caso. No creo que alguien termine por casualidad, así como iba pasando y terminé en el posgrado. No creo. Puede ser que haya algún caso. Maravilloso. Y me permite, Josué, quisiera agregar adelante. A lo que Axel menciona, y es este tránsito que hay que revisar en nuestra trayectoria personal, y para decidir entrar ya sea a la maestría o el doctorado, un poco de lo que hay antes de que tomes esa decisión. Si ya tienes empleo, si no tienes. Yo me acuerdo que militaba en un partido y tenía 3 trabajos, daba clases, era asistente de investigación y así. Entonces era un montón de trabajo que yo decía, híjole, ¿qué perspectivas puede haber con la licenciatura? Y yo buscaba, y el camarada Axel estaba ya trabajando en otras cosas y no había, ¿no? Entonces era un cruce como de, ¿qué va a pasar? Quiero estudiar la maestría porque, por lo que les comentaba en términos personales, pero pues también ciertamente el mercado laboral está estructurado de cierta manera, y con tu licenciatura a esa edad, sobre todo sin experiencia sólida laboral, las perspectivas también eran muy reducidas. Entonces, muchas personas, muchos chicos y chicas tienen ese como primer punto, pues ante la imposibilidad de encontrar un trabajo serio, perfilan para tener las becas, ¿no? Y ya estando ahí ves que la cosa no era tan sencilla ni tan automática, ¿no? Que se necesitaba vocación, que se necesitaba un proyecto, que se necesitaban ciertas cosas. Eso quería agregar con respecto al ingreso. Sí, totalmente. Para ir aclarando a nuestra audiencia, entonces,
sale una convocatoria, uno aplica la convocatoria, manda su currículum, te seleccionan o no, porque sí he sabido de casos que no seleccionan el currículum, de ahí pasas a un examen. Dice Axel que es un examen muy complicado, yo creo que sí. ¿A ti cómo se te hizo el examen, Pau? El examen sí se me hizo complicado, no más, ahorita les cuento del doctorado, el de la maestría, yo dije, no, pues si fuera por el examen ciertamente no me quedaría, o sea, no es para... sí, no totalmente. No sé qué piensa Axel de ese examen propiamente, pero sí, yo pensaba, ¿no? Bueno, yo sí creo que a la hora de los exámenes hay que ser muy pragmáticos, ¿no? Yo recuerdo que se hacía el intento por estudiar. Yo incluso me recuerdo preguntándole a un compañero que ya estaba dentro y a la fecha no sé si fue de mala fe, que me dio así una bibliografía enorme, ¿no? Como dijo, sí, ahí está la que recomiendan. Creo que en ese entonces todavía fue mala fe. Sí, todavía no te recomendaban bibliografía para el examen, era como, pues, estudia, ¿no? Estudia de las siguientes áreas y creo que daban así como 3 libros por área, ¿no? Porque el examen es de todas las áreas, cabe decir, ¿no? Yo era de comunicación, por ejemplo, quería entrar a la maestría en comunicación, pero el examen incluía conocimientos de todas las áreas. También conocimiento estadístico, de ortografía, el manejo del español, un examen de inglés, hasta donde recuerdo. Entonces, bueno, es un examen muy integral, pero yo sí fui muy pragmático después de pasar por este infierno de comprar mucha bibliografía que me había recomendado este chico, que creo que no hacía tanto sentido, ¿no? Aún tengo pendientes algunas lecturas, creo que no son malas lecturas, simplemente no aplicaba para el examen. Y creo que al momento de estar haciendo el examen simplemente pensé, bueno, probablemente a mí me parece muy difícil, pero seguro a mis compañeros también, y confío en que me voy a quedar, ¿no? A partir pues simplemente de una cuestión estadística, ¿no? Puede ser que todos estemos muy mal o muy bien, ¿no? Eso ya es. Ahora, quizá algo que yo mismo estaba olvidando es que tengo la experiencia de otro examen de maestría más o menos en las mismas fechas, antes me parece, ¿no? que el del posgrado en la Universidad Nacional. Ese examen me pareció extremadamente difícil justo porque básicamente la primera parte de ese examen era lógica y matemáticas, ¿no? Digamos, la parte lógica-matemática. Un posgrado muy interesado, supongo, en una perspectiva, pues, la ciencia social desde la estadística, lo cual es respetable. Bueno, entonces tuve esa experiencia y pudo ser traumática, pero me la tomé con calma, ¿no? Dije, no, bueno, seguro vendrá otro tipo de pruebas donde haya a la posibilidad de demostrar que sí puedo, ¿no? Siempre hay nuevas oportunidades, creo. Fenomenal. Entonces, perdón, Pau, adelante. Fíjate que ahora, agradezco a Axel, como que me refresca la memoria, es como algo que ya se me había olvidado totalmente, pero un amigo y yo, mi mejor amigo, entramos, Axel, mi amigo, que también ya está por doctorarse, y yo, y lo que hicimos, a diferencia de Axel, y ya tus tesicafecistas lo sabrán evaluar como ellos consideren conveniente, pero hicimos justo lo contrario que hizo Axel y éramos cero pragmáticos, entonces agarrábamos diccionarios de ciencia política y íbamos de la A a la Z haciendo fichas con conceptos de la inseguridad que teníamos sobre, claro. O sea, y mi compañero es un tipo brillante, o sea, él sí es de los mejores de la generación y todo, pero tiene mucho que ver con quién eres, y eso es lo que yo he aprendido de Tesicafé y los programas que has hecho, y que Octavia lo señala, ¿no? Hay una dimensión personal, que puede ser que el examen haya sido, pues, lo que un politólogo o politóloga de ese nivel puede manejar sin problema, pero en la aprehensión, como lo mencionaba Axel, te pones a hacer 1000 locuras porque piensas que no, y piensas que se te está yendo la vida en esa gran oportunidad, y no quieres fallar. Entonces hay esos caminos, ¿no? El más seguro, el más confiado o el más loco, que es el que yo siempre tomo. Ay, qué padre que has visto tus programas, mi querida Pau, me da mucho gusto. Y vamos a tener la sección de Octavia en un rato, solo que justo hablando de maestría, reingresó a su maestría y ya no puede estar en vivo, pero nos deja su sección grabada. Muy bien, y a mí también me refrescaron ustedes dos de memoria porque, miren, y estoy pensando, si hubiéramos tenido este programa a nuestra disposición cuando queríamos entrar a una maestría, creo que te hubiera ayudado mucho, porque el examen de la UNAM es un examen con muchos reactivos, como ya dijeron. Ahorita me acordé que uno de los libros que dejan como guía es el del Colmex, de Historia Mínima de México, que aparte tiene como 6 tomos. A mí no me da la vida para leer 6 tomos y aparte todo lo demás. Yo me junté con amigos y amigas, me acuerdo mucho de Lidet, una amiga de RI, que le dije, dime todo lo que sepas de RI en 3 horas. Y me lo intenté memorizar, vimos documentales de la BBC, Tragicomedia de José Agustín,
son recomendaciones del team pragmático, ¿no? Está el team pragmático y el team ñoño, a ver quién se quiere sumar a uno u otro para su examen. Pero en la UAM, por ejemplo, que también hice el examen, no era nada parecido al de la UNAM. En la UAM era hacer un ensayo filosófico-político de 5 cuartillas, con todos los autores que tú tuvieras. Entonces igual estaría bueno que la banda que quiere entrar en un posgrado, pues vea qué tipo de examen es el que hacen. En la Ibero no hacen examen, por ejemplo, hasta que ya te acepten. Pues creo que esa primera investigación ayuda, ¿no? Claro, sí, bueno, yo coincido contigo en que sería muy útil este tipo de programa para quien quería entrar, porque creo que lo máximo que uno suele tener, como en mi caso era, yo trabajé en una agencia muy poco tiempo, pero en esa agencia conocí a un chico que era de la facultad que ya se iba porque iba a entrar a la maestría, ¿no? Entonces pues fue la primera persona a la que se me ocurrió buscar, y digo, ahora es un colega, ¿no? Creo que de hecho hasta bueno, no iba a hablar de más, pero es un colega ahora, digo, de repente me lo encuentro y todo, pero yo siento que en ese momento no fue la mejor fuente de información, ¿no? Entonces es mejor, incluso si no es tan personal el asunto, ¿no? Cuando tú no vas a preguntarle a alguien, porque igual cuando tú vas y le preguntas a alguien, lamentablemente le puedes activar su gen competitivo, ¿no? Y en este caso que estamos platicando entre amigos, experiencias, creo que puede ser mucho más útil si alguien lo revisa. Yo en mi caso, justo ya que mencionas el libro del Colmex, bueno, el examen que platico de la otra maestría en el Colmex, sí creo que estaba muy enfocado hacia la lógica matemática, ¿no? El de la UNAM no me lo pareció así, te digo, yo tuve que ser muy pragmático. Yo recuerdo a Pau estudiando su diccionario, ¿no? Yo, o sea, lo respetaba, lo veía, trataba de seguir el ritmo, pero nunca he sido así. He sido mucho más pragmático en general. Y creo, pero algo que recuerdo es que yo compré ese libro del Colmex, pero ya una nueva edición, ya venían nuevos artículos, es un tomo nada más, ¿no? No, obviamente no lo acabé, sigue siendo amplísimo, ¿no? Y justo uno de los libros que sí revisé fue, creo que la parte 3 de la tragicomedia de José Agustín. Entonces, sí, o sea, al final uno hace lo posible para sentirse tranquilo, ¿no? Pero una cosa que sí recomendaría mucho, me recordaste ambas cosas, es lo que comentas del examen en la UAM. Digo, yo no conozco el examen en la UAM, pero en el examen de la UNAM también hay que hacer un ensayo. Eso sí fue algo que practiqué, eso sí lo recuerdo muy bien, porque no recuerdo si alguien nos comentó que podía venir un ensayo. Creo que sí, algunos compañeros de Pau, y por ahí fue que yo me enteré. Pero entonces yo voy a tratar de hacer memoria, no estoy tan seguro, pero creo que hice un ensayo sobre los bots en Twitter. En esa época era algo novedoso, ¿no? Porque estamos hablando de que nuestro examen fue en 2013, yo creo. Entonces, no era lo más novedoso, pero no era tan usual como hablarlo ahora, ¿no? Claro, entonces, claro. Yo me puse a investigar ese tema, hice un ensayo como tal, hice un borrador, yo lo redacté. Entonces, a la hora de llegar al examen, lo traía bastante fresco, y creo que sería un buen tip, digo, para alguien que esté contemplando lo de ingresar a un posgrado, ponerse a practicar su capacidad ensayística, pero esa la podemos tener todos, pero sobre todo pensar en un tema, y un tema que incluya citas, además, ¿no? Citas de textos académicos. Totalmente. Yo diría que pensar en al menos 3 temas. Sí. Bueno, eso fue lo que yo hice. Y también me acuerdo que revisamos el libro de Sampieri de metodología de la investigación, porque sí, además de los compañeros y las compañeras que consultamos a muchos profesores, en mi caso, para justo evitarme, porque entre politólogos te veas esta dinámica competitiva. Entonces, es competitivo. Sí. Entonces, más bien le pregunté a profesoras y profesores, a mi asesor en particular, y la verdad sí me ayudó un montón. Él me contó de lo del ensayo, él me contó más o menos de la estructura. Entonces, sí, ese podría ser otro consejo, acercarse a las y los profesores. Excelente. Pau, Axel, apenas me dijo una persona, me mandó un WhatsApp y me puso: oye, Josué, nos vemos en tu webinar. Pues está padre, es webinar de comunidades y café, qué bueno que nos ves. Y dices, es que te voy a decir la verdad, es como hablar de metodología con una cerveza en mi mano con ustedes. Y creo que hoy lo confirmo, porque solo falta aquí la cerveza, pero es como hablar con una chelita, y es mejor a veces, porque baja cierto ambiente academicista. Hablando de ese ambiente academicista, regresamos, porque vamos a un corte para hablar sobre la dimensión emocional, familiar, social, afectiva que tiene estar en un posgrado. Como dijo Pau, es maestría y doctorado, no es lo mismo. No sé si sea casi igual, ahorita nos van a decir ambos en su experiencia.
Vamos a un corte con el querido Jesus, nuestro productor, y regresamos. Sigan participando, por favor, en estos Tesi Tips. Regresamos a estos Tesi Tips, un corte muy rápido. Recuerda que nos puedes seguir en YouTube, nos puedes seguir en Spotify, nos puedes seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Tesi Café aparecemos en todas las redes. Participa ahorita en WhatsApp, hay muchos mensajes que nos están llegando, pero también puedes comentar aquí en el grupo de Facebook, en la página de Facebook, en la transmisión en vivo que estamos teniendo. Aquí tenemos ya algunos saludos. Dice Víctor, ¿cómo elegir un tema para ser aceptado en la maestría? Al final daremos chance de contestar estas y otras preguntas. Muchas gracias. Y Jesús nos dice, invitazos, doctor Axel y maestra Pau. Y hubo una lluvia como de muchos corazones. Supongo que les gustó mucho su presencia de ustedes aquí. Entonces, muchas gracias a la gente que nos está sintonizando. Y vamos a esta siguiente parte de este webinar, en donde la idea es platicar sobre lo que pasó a nivel personal, emocional, profesional, familiar, afectiva, al hacer la maestría o doctorado, como ustedes quieran contárnoslos. Y lo dejo así de abierto. Pau, Axel, ¿quién quiere comenzar? Híjole. Bueno, si quieren empiezo con la maestría. Les contaba que yo entré a la maestría como súper segura de mi proyecto y muy contenta, ¿no? Entonces, me ayudó mucho entrar también con mi mejor amigo y mi pareja en ese tiempo. Entonces era como de, wow, estaba súper arropada. Y como los tres estábamos en lo mismo, no era que mi amigo me sonsacara los viernes a embriagarnos o lo que fuera, ¿no? Y mi pareja estaba en eso, entonces pues ya era trabajar y trabajar, entonces era trabajar en las clases de lunes a viernes, y el sábado iba a clases de inglés y ya íbamos a clases de inglés, y luego en la tarde a seguir trabajando y el domingo a seguir trabajando. Entonces fue como un ambiente propicio para trabajar. Y ya, entonces fue así como, lo pongo en mis agradecimientos de la tesis, de las condiciones ideales. Creo que fue muy importante para mí todo ese arropamiento y me permitió trabajar muy bien. En general yo no tuve problemas con mis tutores, fue así como algo de ensueño para mí. O sea, después de haber tenido una licenciatura como tan accidentada, la maestría sí fue así de, ok, valió la pena todo para estar desarrollando esto. Yo hacía mi tesis muy feliz, veía a los compañeros y a las compañeras de doctorado quejándose, y honestamente yo sí decía, ¿qué chillones son? O sea, no aguantan nada, no puede ser. Yo tomaba el seminario con los de doctorado y pues yo no me sentía así como, los de doctorado, ¿no? Entonces para mí la maestría fue un proceso muy bonito. En mi casa también como que estaban muy contentos de que estuviera haciendo la maestría. Me advirtieron que me iba a enfermar por trabajar de la manera en la que trabajaba. Lo de los congresos, nunca había ido a un congreso hasta la maestría y disfrutaba un montón ir a los congresos, lo disfruto a una hora, preparaba mis ponencias. Entonces, en términos emocionales, relacionales y todo, la maestría para mí fue así muy, muy bonito, la verdad. Un idilio epistemológico, sí. Y de vida, ¿no? Sí, no, de todos lados. O sea, yo era como de, wow, qué gran momento de la vida. Obviamente era durísimo y trabajar en la tesis, como les contaba, sin descanso, pero no era un problema emocional propiamente para mí. Bien, maestría palomita para Pau. Por allá, si alguien nos está viendo y tiene algo que contarnos, quedamos bien atentos y atentas a sus experiencias. Axel, ¿qué hay contigo? Bueno, en el caso de la maestría, digamos que así como para Pau fue una oportunidad de, pues cambiar la historia que ella pudo haber vivido en licenciatura. Yo también tengo un lado muy romántico con la maestría, que es, yo me encontré cuando estaba haciendo el proyecto, quizá tendría un poquito que ver con la pregunta que te enviaron, pero me encontré con una metodología que era el análisis del discurso, ¿no? Entonces, al empezar yo a revisarlo, yo recuerdo que de entrada me pareció súper interesante porque insisto que mi formación de licenciatura fue muy periodística
y además yo no encontraba una herramienta como que aplicara a los temas que a mí me interesaban, ¿no? Que era, digamos, después fui resolviendo el discurso político. Entonces, al final, conocer en persona a quienes yo había leído con la idea de hacer mi proyecto y de ingresar a la maestría, no solo conocerlos en persona, sino que pues, incluso terminó siendo una de ellas mi tutora, por ejemplo, en ese momento, lo es a la fecha. Para mí sí fue muy emocionante, ¿no? Y creo que yo sí había sido siempre como pues el buen estudiante, pero en este caso me lo tomé muy, muy en serio. Entonces era el buen estudiante el que llegaba temprano, ¿no? El que se iba al último, el que era atento con el profesor, digamos, fui ese tipo de personaje, ¿no? Al igual que Pau, yo creo que me costaba mucho trabajo entender a los compañeros que se quejaban de más. Creo que ahí hay una combinación, ¿no? De entrada porque éramos bastante serios, al menos así me gusta pensarlo. Yo en ese momento era muy serio, mucho más de lo que puedo serlo ahora, digamos. Creo que ahora me he tomado con más calma las cosas porque se entiende que no puedes durar a ese ritmo mucho tiempo. Claro. Pero una de las cuestiones que sí se vio afectada, digo, yo comparto con Pau, fue muy afortunado a nivel personal porque ese era el proyecto, digamos, tanto en la pareja, no necesariamente con los amigos, pero mis amigos, digamos, que entendieron, ¿no? Como que entendieron que yo había pasado otra cosa, que no les podía explicar, pero entendían que estaba más ocupado. Supongo que les costó algo de trabajo. De hecho, tengo un par de amigos que son pareja que me contaron que fue en ese momento que ellos buscaron otros amigos, ¿no? Cuando yo estaba en la maestría, porque pues entendían que yo a las 8 de la noche pues, me daba sueño, ¿no? Y no tanto sueño, sino que ya estaba cansado y estaba pensando en la tesis. Entonces, eso me parece muy interesante. Me enteré años después de cómo lo pensaron ellos en su momento. Pero creo yo que donde sí se vio un poco afectado fue mi vida familiar a nivel de la familia. Perdón, de padres, mi hermano y demás. Creo que yo ya no les pude poner mucha atención y creo que hubo cierto grado de incomprensión. Entonces, para quien vaya a hacer un posgrado en ciencias sociales, sí les diría que tiene que estar preparado emocionalmente para cierta ambivalencia. Por un lado, nosotros sabemos que no está todo dicho en ciencias sociales, ¿no? De repente no hay referentes claros como los puede haber en ciencias duras, ¿no? Así llamadas ciencias duras. De bueno, hasta aquí va el avance de las investigaciones, entonces este es nuestro referente, ¿no? El último artículo es nuestro referente para nuestro estudio. Aquí en realidad puedes dar varias vueltas en la teoría. Hay un nivel de subjetividad que puede ser preocupante de repente. Entonces, para ti, eso puede ser muy duro porque sientes que no has leído lo suficiente, que aún no podrías argumentar del todo, que te hace falta leer más. Yo en lo personal veía muchas carencias, ¿no? Y a la fecha las veo, ¿no? Solo, insisto, uno aprende a vivirlo con menos intensidad. Yo ya no lo vivo tan intenso, pero me refiero a que siempre habrá algo que no has leído o que ya olvidaste o que no comprendiste del todo, ¿no? Eso para mí era muy duro y de repente sí vi mucha incomprensión como de, bueno, pero si estás haciendo una maestría en ciencias sociales, ¿no? O sea, ¿qué podría ser tan difícil? Pues en ese momento fue una confrontación como tal, ¿no? Lo puedo decir. Digo, por si a alguien le sirve esa experiencia, pasa. Supongo que no le pasa a todo el mundo. Mi recomendación no podría ser una, ¿se entiende? Porque yo creo que sí, no puedes sacrificar al ser humano, que nadie debería hacerlo, pero también creo que quien entra y se lo toma de manera muy relajada y se da otros espacios y demás, cuando lo haces de más, pues son las personas que al final no terminan la maestría. Por ejemplo, que la maestría, para que se entienda, son 2 años básicamente, ¿no? Y suena mucho tiempo, pero es muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo para procesar una tesis de posgrado, ¿no? Entonces, yo creo que se requiere cierto nivel de compromiso, sobre todo, más allá de que te autoexplotes o no, mucho compromiso, tomarse muy en serio el hecho de que yo sí me lo tomo muy en serio, ¿no? En un país pues con muchos pobres, alguien me estaba pagando por seguir estudiando y la obligación, lo que estaba obligado a entregar era una tesis, por más difícil que eso me resultara, incluso a mi nivel de interacción con la familia o con los amigos. Entonces, bueno, eso como experiencia. Súper a favor. Por acá nos manda saludo Daniel Robles. Dice, saludos a José de los invitados. Excelente ejercicio académico a través de vivencias y experiencias personales. Daniel Robles, que tiene mucho que no interactuamos. Es un periodista muy de la vieja escuela, muy conocido, ha hecho muchos programas. Entonces, pues muchas gracias por este comentario. Lo hacemos con mucho corazón y gracias a Axel y a Pau,
todo el equipo que hace posible este espacio. Bueno, vamos con la querida sección de la tesis psicóloga. Está bien chido el diálogo, está muy sabroso el diálogo. Vamos a regresar con algunas preguntas que nos han llegado. Hay unas que me dieron mucha risa en el mejor sentido porque son ciertos clichés sociales que creo que la gente quiere saber si sí son ciertos o no. Vamos con la tesis psicóloga. Sí, la número 1, tesis psicóloga. Nuestra querida Octavia, la extrañamos mucho aquí, pero nos dejó esta sección. Jesus, corre por favor el videito de Octavia. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos en un martes más de Tesis Café. Y bueno, ahora con un tema tan interesante que de alguna u otra forma ya se había tocado ligeramente, que es el posgrado. Bueno, desde mi experiencia, a mí me gusta emplear dos categorías que, recuerden que no hay que generalizar, no quiero decir que todos los casos caigan en estos dos grupos, pero a mí como que se me facilita visualizarlo un poco así. Está el caso del estudiante que viene muy fresco de la licenciatura y que tiene como prisa ya por insertarse rápidamente a un posgrado. Y en la otra categoría están los estudiantes que por alguna u otra situación dejaron pasar incluso más de 1, 2, 3 años en buscar esta nueva forma o insertarse a un posgrado. Las ventajas y desventajas de cada uno, desde mi perspectiva, yo considero que las ventajas del grupo 1 es que vienen tan frescos de la licenciatura que ya se enfrentaron a cuestiones académicas fuertes que de alguna manera como que traen buen ritmo. La mayoría de estas personas están interesadas en la investigación, no les molesta en algún momento dedicarse a la docencia y pues su juventud, su frescura les da como el power, por así decirlo, para poder ampliarse a estos nuevos retos. La ventaja del otro grupo es que han tenido más tiempo para poder adquirir experiencia y poder probar algunas otras cosas que tal vez jamás imaginaron que estarían haciendo en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de actividad y que por alguna u otra razón se permitieron no hacer ese brinco inmediato a continuar su vida académica. Las desventajas del primer grupo desde mi perspectiva son que justamente están muy frescos y tal vez están más interesados por la cuestión de obtener el grado que de generar experiencias significativas, que por supuesto seguramente las habrá en su pasar cotidiano hacia el posgrado, pero digamos que siempre tienen esta sensación de que no tienen un trabajo fijo, que no saben administrarse económicamente de la mejor manera, siempre están muy al pendientes de estas cuestiones de las becas, y bueno, que no tienen otro tipo de prestaciones o que difícilmente las adquieren o están siempre como tienden más a dudar si realmente lo que están haciendo les gusta o no, o si hubieran hecho otra cosa de sus vidas. La desventaja del otro grupo es que a veces se regresan a la vida académica o regresan a la cuestión de un posgrado, incluso por presiones laborales, para ganar mejor, para tener un mejor puesto, y esto como que les ayuda a tratar de superar esa meta, pero como que sí tienen esta sensación de que no están tan jóvenes, es difícil adaptarse nuevamente a tener que cumplir con cierto tipo de entregas y enfrentarse a ciertas cuestiones que son pues como muy de la vida de posgrado, ¿no? Entonces creo que en general lo que les puedo recomendar es que si están en la cuestión del primer grupo o están en miras de ir hacia allá, reflexionen si están tomando la decisión de entrar a un posgrado, si es solamente porque han visto pocas opciones, si se sienten presionados porque su grupo cercano, académicamente hablando, es el camino que tomó y entonces ustedes como que empiezan a verlo como algo viable, pero pueden abrirse a explorar otras opciones y tener un poco de más calma. Sé que todos son pasos y hay fechas muy concretas para hacer ciertos trámites, pero que no se les cierre el mundo, tómense un respiro y traten de ver si realmente lo que les interesa es la investigación, la docencia, o por qué realmente están queriendo hacer como de manera inmediata esta transición hacia el posgrado. Y si no, permítanse tener como un año sabático para poder pensarlo bien y dedicarse a otras cosas. Y del otro grupo, pues algo que les puedo como recomendar, si ustedes tal vez están pensando en algún momento de que ya pasó mucho tiempo y no quieren regresar, lo están pensando porque les da como miedo o algo así,
piensen que de alguna manera las credenciales, los grados, pues son eso. Mucho puede llegar a ser sí tu experiencia, sí tu conocimiento, cómo lo aplicaste, el generar conocimiento, pero en realidad pues son otro tipo de roles y tú sabrás cómo llevar a la vida esa nueva credencial. Entonces no hay que tenerle tanto miedo ni a regresar, ni a lo contrario, simplemente estar abierto a que no se nos cierre el mundo, que eso suele pasar, y saber que siempre podemos estar haciendo también otras actividades, no solo es todo el posgrado, que enriquecen nuestro perfil académico también, profesional y en general. Entonces, bueno, espero que les haya servido de algo, les mando un fuerte abrazo y los extraño mucho. Gracias a la tesipsicóloga número 1 de, no sé de dónde, pero es la tesipsicóloga número 1, Octavia Hurtado, que entró y empezaron a ponerle corazoncitos ahí su team Octavia. Muchas gracias, Octavia, está en sintonía con lo que hemos dicho. Por ahí recordé lo que se ha mencionado, ¿no? La decisión de tomar un posgrado no es sencillo. Al mismo tiempo, lo que decían, si hay gente que es como, quiero entrar al posgrado, cuando no terminó todavía la tesis de licenciatura, me encontré estudiantes que querían ir al posgrado para viajar. Entonces, híjole, ya aquí dieron varios puntos Axel y Pau para tomar esta decisión. Hay varias preguntas que nos llegaron por Instagram y WhatsApp, Pau y Axel, voy a hacerles algunas para que no se queden en el tintero, porque aún nos queda la famosísima sección del mano a mano, que hoy viene con mucha fuerza y mucha vindicación en sus discursos. Vean esta. Por ahí me dicen, a un conocido le dijeron que el posgrado es el pretexto perfecto para evitar entrar al campo laboral. Y me parece que es uno de los clichésazos. Entra al posgrado porque no hay trabajo, no quiere conseguir trabajo, no vive en el mundo real. ¿Qué opinan de este comentario tan común entre varias personas? Pues puede ser cierto en un nivel personal para muchas personas, pero insisto en que también puede ser una cuestión estructural a la que tampoco podríamos ser tan crueles y decirle, ay, pues qué equivocado o equivocada estás. Es cierto, y creo que es un muy mal principio o una mala razón para hacerlo. Sobre todo puedes entrar, pero sostenerlo, ya sea en maestría o doctorado, va a pesar. Y cuando salgas y veas las perspectivas, que son las perspectivas reales, que significa tener un posgrado, que puede ser un poquito mejor que la licenciatura, pero vas a preguntarte si valió la pena, si hiciste un buen balance entre costos y beneficios. Entonces yo diría que es buen momento para ir a revisar las cifras en la industria o en el campo de conocimiento en el que estemos, porque puede ser que en algunas industrias el posgrado todavía pese, pero en otras no tanto. Entonces, informarse muy bien de cómo está el campo laboral para evitar caer en ese error que sí, en efecto, les ocurre a muchas y a muchos. Perfecto. Axel, ¿qué opinas? Mira, yo tengo una anécdota, que es que estaba un día en una fiesta cualquiera y terminé platicando con varias arquitectas porque eran amigas de una amiga. Entonces preguntaban a qué me dedicaba y mi amigo respondió por mí, no, está en el doctorado, ¿no? Y ellas dijeron, claro, pues es que no hay trabajo en lo tuyo, ¿verdad? Entonces yo les decía como, bueno, pues sí, no hay trabajo. Supongo que en ninguna área hay tanto, hay unas en las que hay más, ¿no? Las ingenierías, sobre todo las vinculadas a las nuevas tecnologías. Pero creo que es una muy mala motivación para entrar a estudiar un posgrado. Ahora, coincido con Pau de que puede coincidir con la realidad, ¿no? Digamos, en efecto no hay trabajo y una de las opciones para algunas personas podría ser estudiar un posgrado. ¿Por qué creo que es una mala idea? Porque yo no creo que una beca realmente sea un ingreso que te resuelva, ¿no? Que te resuelva la vida. Entonces, quien entra con esta motivación de simplemente recibir la beca no va a encontrar el suficiente, digamos, impulso en su carácter para continuar de manera afortunada, ¿no? Este ejercicio del posgrado. Creo que tiene que haber mucho de convicción. Y en mi caso, esto ya sería muy a nivel personal, no fue por la situación laboral, que por supuesto es precaria y por supuesto es preocupante y lo era en ese momento, sino creo que sí fue una decisión muy consciente, ¿no? Entonces, a nivel personal yo diría, no, tiene que ser una decisión consciente, tiene que haber convicción de que quieres entrar a un posgrado, quieres aprender a investigar, te interesa, pues, ¿no? Seguir estudiando. Pero puede ocurrir. Ahora, yo lo que diría es, no se vayan con ese cliché
porque habría que preguntarle, digo, tú eres especialista en esto, Josué. Mucha gente, ¿no? Yo tengo conocidos, por eso lo digo, y de mi edad, ¿no? Ni siquiera hablo de los alumnos, que dicen, pues yo creo que voy a hacer tesis, ¿no? Y hasta me dicen, ay, ¿me ayudas? Sí, yo te ayudo, ¿no? Y se decepcionan como a las 2 semanas, ¿no? De que no, pues que no localicé a la que le dije que fuera mi asesora, ¿no? Que me está pidiendo, que no le entiendo. En realidad es un ejercicio difícil el de hacer una tesis, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor no estoy mandando un buen mensaje, pero me refiero difícil a que requiere compromiso, ¿no? Sí, claro. Y entonces, sí, no creo que sea la solución al desempleo, ¿no? Estudiar un posgrado. Totalmente. Diría Octavia que hay que pensar la gasolina que impulsa esa decisión. Sí. Claro. Y si la gasolina es meramente económica, habría que repensar porque, bien dice Pau, o sea, de pronto puedes salir muy decepcionado y quizá con 2 años perdidos de tu vida, o no, o puedes salir, si es maestra, con 2 años maravillosos, como nos los cuentan Axel y Pau. Habrá que ver cada caso. Entonces, ese fue el primer punto. Vamos con el segundo. El segundo nos dice, ¿conocen a personas o ustedes mismos les han impuesto temas sus asesores en el posgrado? Yo no conozco, honestamente no. Que No. Sí. Un poco más de perspectiva quizá o enfoque, pero temas como tal no, yo no conozco. Sí. Muy bien, Pau. Axel. En mi caso, yo tampoco conozco a alguien que diga, me obligaron a hacer ese tema, pero creo que tiene mucho que ver con el área y la universidad en la que estudiamos, que digamos que al menos yo podría tener observaciones, pero creo que estudiar un posgrado en ciencias sociales en la UNAM realmente tiene cuestiones muy positivas, muy a la vista, y una de ellas es que no hay una imposición ni siquiera de un paradigma de entrada, insisto, ¿no? Porque sí sé de otros posgrados en los cuales a lo mejor hay más guía, pero también hay más imposición, ¿no? De decir, bueno, un objeto de estudio se construye así. La perspectiva teórica desde la cual es ideal estudiarlo es esta, ¿no? Y eso yo no lo conocí, entonces no conozco a alguien a quien le hayan impuesto un tema. Yo lo que sí he visto y lo he experimentado es como, no, pero no cites eso, ¿no? Eso ya no va, y eso tiene mucho que ver a veces con grupos o con perspectivas, ¿no? Sí, y eso, yo eso sí lo he visto, como de, eso que estás diciendo lo podrías decir desde este otro autor o esta otra teoría, eso sí lo he visto, pero no, así que te impongan un tema, no, porque de entrada tú entras con un tema, creo que esa es una gran clave, ¿no? O sea, tú propones un tema en tu protocolo, entonces no puede haber una modificación a tal nivel que termines haciendo lo que tu tutor quiere que hagas. Excelente. Y hay otro tip encubierto, tener un proyecto también que te guste, te motive, del que más o menos seas especialista, que muevas un poquito fichas teóricas y metodológicas en él. Y voy a una última pregunta para ir al mano a mano, que el día de hoy implicará algunas propuestas de mejora para los posgrados. Y la pregunta llega a través de Instagram. ¿Se puede vivir de la beca del posgrado? Nos preguntan. Sí. Yo viví de la beca del posgrado en la maestría y en el doctorado. Sí. Y pagaba renta, la mitad de la renta. Sí, yo creo que sí. Depende también cómo quieras vivir, ¿no? Sí, claro. Pero sí es un ingreso decente. Ya cuando vas viendo que tus compañeras o de trabajo u otras personas que no hicieron posgrados ganan el doble, el triple, el cuádruple que tú, ya es cuando te lo empiezas a cuestionar. Pero se puede vivir, creo yo. Claro. Yo pensaría que es un ingreso muy digno el de la beca, ¿no? Pero que sí tiene que haber convicción, porque justo si tu idea es, pero ¿cómo es que estoy ganando tan poquito? Pues a lo mejor empiezas a dejar de verle sentido a terminar tu investigación o incluso a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo recomendaría un análisis realista de cómo pretendo vivir, qué es lo que pretendo pagar, y ver cuánto me están dando de beca, ¿no? Y si hay un compromiso de tiempo completo en el posgrado al cual estoy ingresando, pues entonces yo cotejo si eso alcanza con el estilo de vida que planeo o no. Pero para vivir dignamente sí alcanza una beca de posgrado. Excelente. Y pues con esto vamos a la última parte de este programa. Es el momento para que participen. Se ha ido la cara de Pau, la cara de todas y todos. Se fue muy rápido el tiempo. Y en esta pregunta, entonces, pueden involucrar sus experiencias del doctorado, porque creo que nos quedó en el tintero todavía esa parte del doctorado. Y la pregunta es la siguiente, porque aparte creo que puede englobar gran parte de lo que han vivido ustedes. A partir de la experiencia que tienen, ¿qué recomendarían cambiar en los posgrados? Pueden empezar de la experiencia y luego ir a la recomendación. Adelante, colegas.
Ok, bueno, empiezo. Yo planteo lo de la maestría, como bien lo dijo Axel, súper románticamente a propósito. Más dos problemas que tuve durante esos 2 años fueron demasiados. Una vez lloré porque una lectora me dijo que mi trabajo no era original y ya no quiso ser mi lectora, y eso porque yo me había equivocado de archivo y le había mandado como archivo adjunto otra cosa. Entonces cuando le dije, me dijo así como de, no, ya, o sea, qué hueva, ¿no? Si te equivocas en eso, pues quién sabe en qué más te vas a equivocar. Y ahí lloré horrible y me la pasé muy mal. Sí, fue súper duro, pero fue el único episodio realmente duro de la maestría. Cosa ya, o sea, yo los hice así perfecto en la maestría, porque el doctorado fue ya una experiencia totalmente distinta. Para empezar, cuando yo salí de la maestría, entré a trabajar a una institución pública del país, bastante importante, y el trabajo me quemó totalmente. También hacía cuestiones de investigación y datos y cosas conceptuales muy, muy duras. Y venía de la maestría, la hice como Octavia lo señala, lo hice todo así seguido. Entonces fue un trabajo muy pesado, y cuando estaba en el trabajo yo decía, no, es que yo sí quiero seguir investigando, me gusta investigar, y por eso quise hacer el doctorado, ¿no? Pero en el camino, en ese tránsito, en ese año que pasó de la maestría al doctorado, pues ya estar en el trabajo es otra situación, o sea, de venir y dedicarle toda tu vida, todos los días a la maestría, a estudiar, al trabajo, y ya saben cómo son las oficinas, que el viernes social y que te vas con tus colegas y todo. Entonces ya era una dinámica muy distinta, pero seguí el proyecto vital de hacer el doctorado. Entonces ya hice el proyecto, lo hice con base en mi investigación, no era de lo mismo, pero yo estaba muy, muy emocionada con el proyecto y creí que todo iba a ser como había sido anteriormente. Entonces, la pareja, ya nos graduamos, todo muy bien, yo me gano esos reconocimientos por mi tesis de maestría, entonces estaba como de, el doctorado, ¿no? Que 4 años más de esto, pues está bien, ¿no? Yo puedo dedicarme más, no necesito ni amigos, no necesito ni salir, no necesito hacer deporte, no necesito hacer cosas demasiado... no, ya había intentado hacer deporte porque ya me había dado cuenta que mi vida era como súper aburrida, e hice deporte y me fracturé el pie, entonces me tuve que encerrar a hacer la tesis. Total que así creí que sería el doctorado. Total que la pareja colapsa. Imagínense, o sea, quien te había acompañado en tu primera tesis, en tu segunda tesis, con quien habías hecho el proyecto para entrar al doctorado y a largo plazo, ya no se logra. Y en ese contexto era hacer el examen del doctorado. Entonces, así yo me recuerdo haciendo el examen de doctorado, llorando y sufriendo. Y ya fue, en adelante todo el doctorado para mí fue muy difícil. Tuve como la mitad de coloquios muy, muy buenos, y los otros ya fue de colapso total. Mi examen de candidatura, después de mi examen de candidatura, estuve 2 semanas así en posición fetal, sufriendo y diciendo qué pasó, porque me sentía yo ya en ese punto la persona, y lo he dicho muchas veces en mi blog, la persona más miserable del mundo, o sea... Después del examen de candidatura. Después del examen de candidatura, y tenía una pareja a quien respeto y admiro mucho, pero estaba en una cosa totalmente distinta al posgrado. Entonces yo, pues ya estaba en otras condiciones, me independicé aparte, entonces ya la vida se puso turbulenta, o sea, la vida no me esperó, que era lo que yo creí que iba a pasar, así de espérame 4 años más, no te muevas, y nos vemos después, ¿no? No me esperó la vida, y me empecé a sentir muy mal. Y entonces ya ahí fue, aparte tenía como esta competencia, no contra otras personas, sino conmigo misma, de hacer una tesis mejor que la anterior, entonces había demasiada presión. Y además fue la mejor tesis de maestría en el posgrado, ¿no? Entonces imagínate la presión que tenías contigo misma. Sí, aparte cuando yo estaba en la maestría me decían, órale, si esto hiciste en la maestría, ¿qué vas a hacer en el doctorado? Y claro. Sí, así un análisis comparado de 3 países con 10 partidos desde 1900 y no sé qué, ¿no? Entonces no tuve fuerza emocional para hacerlo. Fue muy duro ver que había otras formas de vivir y que yo me las estaba perdiendo. Yo estaba encerrada y mi pareja afuera. Entonces, mis tutores, yo nunca he tenido problemas con mis tutores, comprendieron que la estaba pasando mal, ya fui a terapiarme, entonces ya era una situación completamente distinta, me entró incluso la espiritualidad,
quien vea la primer parte de este ejercicio va a decir, pues qué padre, ¿no? Pero yo quería contarles la segunda, o sea, que el doctorado fue muy difícil y son 4 años, es el doble y tienes que hacer pues una tesis el doble de buena y así, etcétera. Entonces, esa fue mi experiencia en el doctorado. Insisto, no es la más dramática en términos de tutores o de lectores. A mí nunca nadie se me ha puesto así como, no, pero era una cosa interna de que, como decía Octavia, ya la vida se había puesto distinta, ¿no? Y había que enfrentarla. Ya había crecido, o sea, ya tenía 30 y tantos años, ¿no? Y eso también lo deben de considerar las y los compañeros cuando decidan hacer su doctorado, la edad, si van a tener hijos, si no van a tener hijos, etcétera. Claro, totalmente. Muy buenos puntos. Vamos del otro lado ahora con Axel, los tengo exactamente de un lado a otro. Mira, también en pantalla aparecen así. ¿Cómo lo vivió usted, señor Axel, el doctorado? Y al final sus propuestas. ¿Mejorarían algo? ¿No mejorarían algo? Adelante, mi querido Axel. Sí, Josué. Yo de entrada diría que sí cambiaría cuestiones de los posgrados, pero quizá algunas no están en el control incluso institucional de la administración en un posgrado, ¿no? Creo que hay mucha competencia en cómo concebimos la academia y es una competencia que puede ser muy odiosa, ¿no? Yo lo platicábamos con Brenda al inicio, le decía que bueno que sientas ese estímulo con tus compañeras, ¿no? Por una especie de seminario virtual. Yo cuando recién entré al doctorado recuerdo que los compañeros casi no había ninguno de nuevo ingreso, salvo yo. Yo entré en específico a ese seminario doctoral metodológico porque pues era el que coincidía con mi tema, ¿no? Yo además toda la maestría siempre dije voy a entrar a ese seminario. Yo lo rescato mucho, lo dirige una de las profesoras e investigadores que más respeto, ¿no? Pero fue muy duro porque los compañeros se aventaban comentarios como de, pero ¿y ese tema qué? Pero te juro que una vez uno de ellos gritó, y digo, ¿pero ese tema para qué? ¿O qué? ¿No? Y otro dijo, yo también quiero saber, pero así como, le dije, bueno, estamos en una cantina, ¿no? Echándonos bronca, ¿cuál es el asunto, no? Yo recuerdo que ese día terminé diciéndole ya no a ellos, porque ya les había respondido, sino a otra compañera que volvió a preguntar, le dije, bueno, yo ya estando en el doctorado y demás, no siento necesidad de explicarle a alguien la importancia de estudiar el fenómeno comunicativo, ¿no? Digo, se entiende que existe un posgrado en comunicación y que yo estoy aquí y nada, ¿no? O sea, ni hablar, pero te puedes encontrar con esas dinámicas, ¿no? No necesariamente, de hecho una vez entró un compañero a ese mismo seminario, ya años después, yo ya era veterano ahí en el seminario, y le decía, no, él decía, bueno, pues no me dieron el tutor que yo quería, pero yo sé que con el apoyo de mis compañeros del seminario y demás, y la verdad le tuve que dar un mal consejo, pero dije, bueno, cuenta contigo, ¿no? O sea, con tu trabajo, porque qué tal que este es un ambiente que no se presta para ayudarte, porque puede pasar, ¿no? Claro, ya el ambiente era otro y supongo que él lo percibió, y lo cual me da mucho gusto. Entonces cambiaría eso. Hay otras cuestiones que sí creo que hay creo que es aprendido lo de la Academia del Terror, algunos le llaman, ¿no? Que es como lo que ocurre en los coloquios. Y te digo que yo creo que es aprendido y que no es personal, incluso que no es que las personas, no es que sean malas personas los tutores y demás, pero aprendieron esa manera de quemar al tutoreado, ¿no? Al estudiante. Creo que es una manera que no aporta. O sea, cuando le dices a alguien, fíjate el tipo de frases que he llegado a escuchar, ¿no? Es que no se entiende nada de lo que hiciste, no entendí qué hiciste. Creo que es una pésima manera de iniciar. O sea, yo no se lo he dicho a nadie, ni en tesis de licenciatura que me he encontrado que de verdad no se entienden, ¿no? Pero no empiezas por ahí, o sea, empiezas por decir, bueno, a ver, platícame. Siempre pues intentas tener empatía, ¿no? Con la otra persona para entender qué es lo que él está haciendo y tú sumarte a ello. No decirle de entrada, lo que hiciste no se entiende, ¿no? Pero yo creo que se ha aprendido porque te hablo de profesores, profesoras que al final tú conoces a nivel personal y son grandes personas, ¿no? Son buenas personas, simplemente aprendieron estos modos de hablar en la academia que creo que hacen daño, ¿no? Porque al final es como si, por ejemplo, los coloquios tuvieran que ser un regaño, ¿no? Entonces, claro. Yo no veo la necesidad de que sea así, y creo que para alguien que está intentando meterle cuerpo y alma, pues puede ser duro que ocurran estas cuestiones, ¿no? Y quizá una cuestión que cambiaría, pero insisto, rebasan a una administración, ¿no? Es la cuestión jerárquica, de repente, ¿no? Entre quienes pueden ser tus profesores o tutores y tú.
porque creo que hace daño, o sea, como el pensar, ay no, pues me está haciendo el favor de revisar mi tesis y de venir al examen de candidatura y demás. Yo también, mi examen de candidatura fue muy traumático por otras cuestiones, unas cuestiones pues de que al final no había quórum, ¿no? Para hacerlo, lo hubo al final. Fue un día muy difícil para mí y solo cambiaría como esto, ¿no? Como la facilidad de poder hablar con calma de... Que no sea el estudiante el que tenga que ir a resolver, pues el que alguien a lo mejor no podía o se sentía mal o no tuvo ganas o demás. Tendría que haber una cuestión ahí más entre iguales, ¿entiende? O sea, como esto es importante para todos, ¿entiende? Que es el trabajo de todos y yo eso cambiaría, ¿no? Como una cuestión tan jerárquica no hace mucho bien. Fuera de ahí, pues creo que no, o sea, en realidad los posgrados pues tienen mucho que explorarse y ya las personas somos los que pues a veces tenemos el carácter para afrontarlos o no. Y entonces aquí recupero lo que decías al inicio y recupero la experiencia de Pau. Yo coincido, yo también pensé que así como la vida me había esperado 2 años, ¿no? Con la maestría, la vida me iba a esperar 4 con el doctorado, ¿no? Para nada fue así, digo, también en mi caso terminé una relación muy larga que había sido muy coherente con aquello a lo que yo buscaba dedicarme, que en ese momento era la maestría. Mi examen del doctorado, te puedo decir que yo pensé que no lo iba a pasar en un principio, porque igual llegué muy triste, me tocó ver a mi ex novia pues a unos metros, ¿no? Pasar enfrente de mí, y todo el tiempo estuve haciendo el examen, recuerdo que fue en un auditorio de la Facultad de Medicina, la estuve viendo todo el tiempo, ¿no? Acabamos de cortar como 2 semanas antes. No inventes. Todo el tiempo la tenía a la vista y la verdad es que me distraje mucho. Entonces, cuando dijeron, faltan 10 minutos, yo recuerdo que tenías que responder todo el examen con lápiz. Y a mí, haciendo el ensayo, se me rompía el lápiz una y otra vez, ¿no? Entonces, ahí me tienes sacándole punta al momento y seguía escribiendo, sacando más puntos. Lo terminé, de milagro. El examen del doctorado me pareció mucho más difícil, debo decirle, que el de la maestría. Me acuerdo que llegué a la parte, por fin, ya llegué a la parte de ciencias sociales y dije, no, está igual que las otras, ¿no? O sea, está difícil. Igual después apliqué el mismo criterio de, bueno, o sea, seguro fue difícil para todos, ¿no? Y confío en que en términos estadísticos estoy dentro. Pero fue un proceso largo, fue un proceso de meses para yo llegar a esa conclusión. Y estuve dentro, afortunadamente. Lo mismo, pues igual te relacionas con nuevas personas y es bien difícil entender a alguien que está en un doctorado. Yo esa es la lección que tengo. Y que quizá, pues no necesariamente tienes que buscar a alguien que también sea tesista, ¿no? Como pareja, por ejemplo, ni tus amigos, porque igual puedes forzar ese asunto. O sea, yo creo que hay mucha gente que encuentra a sus mejores amigos en el posgrado. Nunca ha sido mi caso, no sé si es una cuestión personal, pero bueno, no, me era difícil. Entonces, tanto pues personas que conocí por periodos cortos como con quien me relacioné por periodos más o menos largos, creo que era bien difícil explicarle cómo me sentía, como esta ansiedad de tengo que llegar a hacer la tesis, ¿no? O de ya me divertí mucho hoy, mañana no me puedo divertir tan bien, o sea, mañana tengo que ir a hacer la tesis. Y también es muy difícil explicarle a la gente cómo, pero si tú siempre puedes, si siempre tienes tiempo, ¿no? Porque tu agenda está más o menos abierta, ¿por qué te sentirías así? Y eso, y expresar de repente la frustración que puede tener una tesis, ¿no? Y las observaciones y el estrés y demás. Entonces yo, pues coincido, me quedaría con que tiene que ser una decisión consciente la de estudiar un posgrado, pero que además uno tiene que ser súper honesto con uno mismo respecto a cómo te sientes haciendo el posgrado, para tú poder hacerlo con los otros, ¿no? Y decir, mira, la verdad es que en este punto no doy mucho de mí mismo, cosa que yo no tenía tan clara hasta hace muy poco. Yo igual les recomiendo el blog de Pau porque... Me está preguntando por la dirección del blog, por cierto, para que no se me olvide ahorita. Y yo creo que ella expresa lo que muchos habíamos pensado, ¿no? Claro, ella con una perspectiva propia e incluso de género en la cual no me podría incluir, pero sí abre una discusión para mí, claro, o sea, tenía sentido que alguien dijera que no, justo no es tan idílico, ¿no? Como mucha gente lo plantea. Una cosa que cambiaría, insisto, no tiene que ver con la administración, es que muchos compañeros que luego terminan siendo colegas, pues terminan en una pose de yo ya lo sé todo, ¿no? Y sí, claro, cuando hice el doctorado y todo bien. Y dificulta mucho el comportamiento humano, ¿no? De realmente, por ejemplo, esta plática que estamos teniendo, decir, no, pues fue difícil, me cuesta trabajo, de tal cosa aún no le entiendo, ¿no? Esta otra se me dio mejor. Eso, ser más humanos, ¿no? Muy bien, pues no nos queremos ir sin saber, mi querida Pau, ¿tú qué cambiarías, qué mejorarías?
Y yo creo que cambiaría dos cosas en dos niveles, como lo mencionaba Axel, quizá a nivel institucional, advertirle desde la maestría y en el doctorado cuáles son las cifras y cuál es el problema de salud mental de las personas que estudian posgrados, no solo en México, sino en el mundo y en todas las áreas del conocimiento. Creo que es un poco irresponsable de pronto por parte de las instituciones hacerte todo este proceso del que hemos hablado, entrevista, posgrado, y que en ningún momento te planteen que hay una posibilidad muy grande de que te sientas muy mal, sobre todo en el doctorado. Y yo antes pensaba, igual es un problema mío, a mí me falta carácter, soy una débil, y cuando me sentía tan mal me puse a investigar y entonces se volvió para mí una pasión y una cruzada, decirle a todas y todos los compañeros que se conozcan muy bien, como lo mencionaba Axel, como lo mencionaba Octavia, pero también que sepan cómo está el sistema, qué cifras hay de salud mental, y bueno, eso en términos institucionales, que sean responsables con la salud mental de las y los compañeros, y en términos personales, bueno, y un cruce, algo en medio sería lo que decía Brenda al principio, la existencia institucional de grupos de apoyo o psicólogos, porque te hacen un seguimiento académico y si cada semestre no estás como al tiro con los avances, pues ya te están regañando y el coloquio y así. Pero tu tutor puede preguntarte, oye, pero ¿cómo te sientes? Y no sé qué, si es que es un tutor humano o una tutora humana. Pero debería haber un esfuerzo institucional de saber, de irte monitoreando cómo estás, porque puede ser que muchos ya estén en el colapso. Yo hice un estudio realizado por mí a las 4 personas que conozco. Me permite concluir que el examen de candidatura, que tiene poco tiempo en realidad que se institucionalizó a la mitad, termina cortando el proceso y es muy pesado para las estudiantes y los estudiantes después, un poquito antes y después, hay muchos casos de colapso. Entonces creo que mi propuesta sería la revisión de la salud mental, de los procesos y la advertencia para que no llegues ahí. Obviamente muchos vamos a iniciar y vamos a decir, no, yo estoy bien, pero no podrás decir que no se te dijo, ¿no? Y hasta ahora así ha sido, o sea, nadie te lo dice, ni y los compañeros todos, sí, muy bien, yo padrísimo, como les contaba ahorita en la maestría, pero necesitas más, necesitas investigar más, necesitas conocerte más, tus motivaciones, que creo que en eso estamos de acuerdo. Eso cambiaría, digo, ya en otros términos creo que tiene que ver más con la academia y mis aportaciones serían menores que las que podría hacer con respecto a la propia idea de la salud mental. Qué buenas respuestas, Pau. Y Axel, me sentí plenamente identificado con el 95% de ellas. Yo creo que el otro 5% es porque nunca se puede estar de acuerdo con otra persona al 100%. No soy tan habermasiano ahí, pero sí soy mucho de lo que ustedes acaban de mencionar. Por aquí nos dicen en Facebook, nos dice, supongo que se refería que conoce a algunas personas, las que comentaban, que de pronto se les olvida todo el proceso que pasaron, el dolor que pasaron, incluso, ¿no? Como todo proceso en la vida hay mucha felicidad en función de que también tuviste ciertos dolores. Y por ahí nos dice Alicia Reyes, trabajar 9 horas y estudiar un posgrado, ¿no? Que es otro nivel, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de posgrado de tiempo completo donde no trabajas, pero tenemos compañeros y compañeras que trabajan justo las 8 o 9 horas cuando va bien por el sistema en el que vivimos político, pero cuando no, las horas extras. Y además entró un posgrado, otro tema que nos da para también trabajar aquí en los webinars. ¿Qué pasa en ese sentido? Pau, Axel, les agradezco mucho. Personalmente aprendí muchísimo, creo que me ha servido muchísimo todo este proceso de los webinars para aprender en principio de cada uno de ustedes, y seguro la audiencia también quedó muy contenta, mucha gente conectada, creo que estuvo muy al pendiente de todo lo que dijeron. Nos pasan sus redes y Paulina me está preguntando mucho por tu blog, que también quiero recomendar al 100. Mi blog se llama La Macropolítica de la Vida y me buscan como Paulina Afitz. Debo aclarar que de este tema yo podría hablar horas y días y meses y todo, porque me interesa mucho que las personas no se sientan como me llegué a sentir yo, que puede tener que ver con el posgrado o puede no tener que ver con el posgrado, pero así que si me escriben y me quieren contar sus experiencias, a mí me apasiona y me encanta discutir sobre el tema. Axel, bueno, antes de Axel, Paulina y Axel, les reitero la invitación a ambos. Yo también me quedé picado, creo que quedaron muchos temas en el tintero. Si ustedes nos dan chance, los volvemos a invitar y hacemos segunda parte de este programa. Sí. Con gusto, sí, sería un gusto. Porque hay un montón de temas, digo, claro. Así que sí.
Sí, claro. Excelente. Axel, ¿cómo te encuentran? Y por ahí que recomiendes tus artículos de revista Zócalo, están chidos. Sí, muchas gracias, Josué. Pues en las redes sociales más populares, digamos, Twitter y Facebook, estoy como Axel V, Axel, espacio, V, Y en mayúsculas. Twitter en específico, mi usuario es @A Velázquez, con Z las dos, Y. Entonces, así es como me pueden ubicar en redes. Respecto a los artículos, pues bueno, yo he subido algunos, tanto de Zócalo como otros que he escrito, a Academia. Entonces, sería una opción, digamos, si alguien... Bueno, en mis redes están los artículos. De hecho, por ejemplo, hasta en Instagram los subo porque yo tengo un principio de que si tú no promocionas lo que haces, ¿no? Soy contrario a otros, porque hay otros que como que les da pena, ¿no? Hablar de lo que ellos hicieron, sobre todo en vías que no son académicas, como las redes sociodigitales. Yo creo que en esto estarás tú de acuerdo, José, si no usamos las redes sociodigitales como para difundir este tipo de, pues lo que haces, ¿no? Digamos, tu trabajo o tus ideas incluso, pues realmente las estamos desaprovechando. Entonces yo sí lo comparto en redes, pero bueno, si no, en Academia están algunos de mis artículos, pues con mi nombre completo, ¿no? Que es Axel Velázquez Yáñez, así podrían llegar a ellos. Y nada, pues sí los recomiendo mucho. Últimamente me he enfrascado, digo, he hablado de todo, siempre me gusta, no de todo, ¿no? Pero en un marco de opciones, todo lo que tenga que ver con discurso político, con comunicación política e insisto, con la ideología. Quizá puede sonar un poco raro, pero una vez que uno analiza el discurso, pues entiendes que es bien interesante entrarle a las distintas ideologías que están pululando por ahí en nuestra reserva discursiva y que no nos damos cuenta. Pero últimamente me he enfocado mucho en el modelo de comunicación política, el modelo original de este gobierno. Entonces, pues eso, sí, se los recomiendo, ¿no? Si no lo hago yo, ¿quién? Excelente, pues ahí tanto Paulina como Axel, síganlos, no en serio, no miento, comparten cosas muy chidas por ahí. Paulina le comento sus cosas que pone bien chidas de reflexiones ontológicas y Axel recomienda películas también chidas, entonces síganlos. Sí. Y solo para finalizar, me acordé de lo que dijeron, un invitado, tuvimos aquí un claustro de profesores de la Simón Bolívar y les preguntaron, oigan, ¿quién les enseña a ser asesor o asesores? Entonces reflexionamos y dijimos, claro, o sea, nadie te enseña a asesorar una tesis, tú aprendes en función de quienes te enseñaron a ti, pero me gustan mucho reflexiones como las de Pau y Axel porque creo que vamos construyendo en la medida de lo posible y sin idealizar otro tipo de academia, otro tipo de diálogos, de cooperación, ¿no? De ver distinto a quien te toca asesorar ya posteriormente cuando uno sale de este proceso. Bueno, pues siempre estamos entrando y saliendo. Entonces me da mucho gusto, les felicito también por esta apertura que tienen Pau y Axel. Nos estamos viendo por aquí, amigos y amigas, comenten por favor qué les pareció este programa. Gilberto nos dice, tremendo temazo, saludos a los panelistas, lo malo que llegó un poco tarde. Gil, va a quedar aquí el programa, Gil tiene muchas ganas de entrar a una maestría, trae feeling, ve todo el programa. Saludos a la gente que vaya a ver este programa, porque quien me pregunte voy a mandarla a ver este programa, que tenga dudas sobre la maestría a destiempo. El saludo, y por ahí Lorena también nos dice, muchas gracias Lorena Ibáñez, gracias a ti por sintonizarnos. Hay una lluvia de corazones ahorita ahí en Facebook, no lo vemos aquí en el panel, pero está mucho lluvia de corazones, les agradecemos mucho, pero estamos sintonizando la próxima semana en los Tesis Tips. Nos encontramos, muchas gracias allí sus productora Angelina en arte, la tesis psicóloga Octavia, les agradecemos todos y todas, adiós. Adiós, cuídense. Gracias. Gracias.